Pues muchas gracias, Armando, por la presentación. También quisiera agradecer mucho a los organizadores por invitarme aquí, pues me refiero a los coordinadores generales, a Natalia y Rodrigo y su equipo. Pues muchas gracias, y también a Ángel, organizador, pues como escuché, el primer organizador de este evento, y todos presentes aquí que están presentes, pero quiero decir que también me siento un poco organizador, como dijo Armando. Pues yo a su tiempo organicé a los organizadores matemáticamente. Pues, él dijo, algunos son doctores, pero yo podría agregar que algunos son directores. Por ahora, me refiero a Armando, pues me da mucho entusiasmo esta fuente de tener la suerte de contribuir a topología en México a través de mis alumnos. Muchas gracias. Ahora, en sentido matemático, les quisiera presentar lo siguiente. Como aquí dice, entonces, algunas nuevas propiedades de la construcción famosa de Milnor. Bueno, aquí hay un error, pero yo creo que no todos eso pueden observar, pero yo lo observé aquí. Aquí debe ser DGO. Bueno, no es gran cosa. Bueno, mi plática entonces está escrito en inglés. Pues yo no sabía que aquí van a estar muchos representantes de universidades del extranjero, pero eso sería pues una congruencia para que ellos también entiendan. Pero voy a hablar en español. Pues entonces me permito, como el auditorio está bastante amplio, me permito recordar algunas definiciones bien conocidas. Bueno, pues muestra aquí. Entonces, ¿qué es un G-espacio? Si tenemos un grupo topológico, un espacio topológico, entonces su acción es simplemente un homomorfismo del grupo G al grupo de homeomorfismos, pues de tal manera que la identidad de este homomorfismo del grupo va a funcionar como homeomorfismo idéntico del espacio, y al producto en el grupo corresponde la composición de dos homeomorfismos en el espacio. Pues de esa manera estamos fijando como un grupo de simetrías en el sentido más amplio del espacio. Y estudiar G-espacios quiere decir estudiar un espacio topológico junto, pues, de un grupo fijo de sus simetrías. Me refiero otra vez, bajo simetrías, ahora entendemos pues homeomorfismos, dependiendo cómo es X, pueden ser simetrías geométricas, analíticas, etc. Muy bien, esto es el G-espacio. Pues en esa plática vamos a interesarnos básicamente con acciones libres. Pues aquí está la definición. Una acción de un grupo es libre cuando todo elemento del grupo mueve todo elemento del espacio, menos el elemento identidad, que deja todo fijo. Entonces esas acciones se llaman libres. Bueno, entonces las funciones, en vez de funciones continuas, siempre vamos a continuar a estudiar funciones equivariantes que están de acuerdo con las acciones. Pues también aquí viene pues la noción de una órbita Gx, que aquí está escrito. Entonces, fijando X, entonces todos los Gx constituyen un subconjunto de X, es la órbita, y las órbitas constituyen una partición. Dos órbitas o no se intersecan o coinciden. Pues por lo tanto surge el espacio de esa partición, X sobre G, el espacio de órbitas, siempre provisto con la topología cociente. La proyección natural, en este caso se llama proyección orbital, pues manda al punto a su órbita. Pues esa función, además de ser función cociente, es abierta también. Pues cuando el grupo es compacto, también cerrado. Bueno, entonces
Ahora pasamos al objeto principal, que es fibración principal. ¿Qué es fibración principal? Pues aquí está la esencia de esto, pues afortunadamente eso no sirve. Entonces, si consideramos X con estrella, subconjunto del producto cartesiano X por X, que consta todos los pares quienes están en la misma órbita. En este conjunto X estrella está definido tau, la función tau, que es un elemento del grupo que el primer punto pasa al segundo punto. Y este elemento está unívocamente definido gracias al hecho que la acción es libre. Entonces, de un elemento al otro solo puedes pasar con un elemento del grupo. Entonces, tau se llama función de translación. Pues es fácil ver que goza esas tres propiedades. Bueno, entonces un G espacio libre se llama principal cuando este tau es continuo. Entonces en esa plática no se supone que G es algún tipo de grupo compacto o de Lina, cualquier grupo. Y la proyección en ese caso también se llama G fibración. Esto es G fibración. Muy bien, entonces aquí están los ejemplos. Bueno, en los ejemplos sí tenemos que restringir el grupo para ver los ejemplos. Si el grupo es demasiado general, no se ve mucho. Por ejemplo, si el grupo es de dos elementos, Z2, entonces actuando en la esfera geométricamente, hacia antipodalmente, pues entonces la función tau, pues en este caso es a x manda a 1, a menos x manda a menos 1. Pues esa función evidentemente es continua, pues en esta x barra, pues entonces tenemos una G fibración principal y la G fibración principal es la esfera manda al espacio proyectivo bien conocido. Otro ejemplo, pues menos conocido tal vez, es este. Si X es cualquier grupo, G es algún subgrupo de G, pues con la acción por medio de la multiplicación natural, pues entonces este subconjunto X estrella es esto, los pares tales que su producto con el X menos 1, pues vive en G, siempre. Pues en este caso, tau es esa función, la cual es evidentemente continua. Pues por lo tanto, la proyección así cociente de un grupo sobre su cociente constituye un G fibración principal. Aquí otra vez subrayo que aquí todo es muy general. G es cualquier grupo, subgrupo y X es cualquier grupo topológico. Bueno, puede ser que es cero, eso tal vez hay que suponer. Entonces, otros ejemplos en donde esa tau es continua es lo siguiente. Aquí sí hay que imponer propiedades geométricas que sea G un grupo compacto de Lie. Un grupo compacto de Lie es un grupo en donde las operaciones también son diferenciables. Adicionalmente, cuando requerimos que G es al mismo tiempo una variedad diferenciable, entonces las operaciones tienen que ser diferenciables. Esto es el grupo de Lie. Pues en este caso también se conoce que la proyección es una G fibración principal. Pero esto ya no es tan evidente, es un teorema pues, clásico de años 50 por Gleason demostrado. Otro, pues una generalización del teorema de Gleason al caso cuando G es grupo de Lie, pero no necesariamente compacto, hecho un poco después del Gleason por Palais. Yo creo que en los años 60 que lo mismo es cierto para cualquier grupo. Es decir, aquí se habla de la continuidad de tau. Muy bien, ahora finalmente el objeto más central de esa plática es la construcción de Milnor. Así se llama, entonces no es que yo digo, pues él construyó, no, así se conoce construcción de Milnor. Es lo siguiente, entonces la maravilla de esa construcción es, el grupo es totalmente arbitrario, cualquier grupo topológico. Pues consideramos el grupo, multiplicamos el grupo por el intervalo 0, 1, y en este producto numerable
cartesiano I por G a la infinito, pues consideramos pues esas sucesiones pues tales que casi todos los t's, las entradas numéricas, casi todos son ceros, y además su suma es 1. Y los g's pertenecen al g, ellos son arbitrarios. Pues entonces, esas sucesiones especiales, subsucesiones de aquí, pues ellos constituyen el futuro conjunto que lo vamos a llamar E sub G, E sub G. Pero después de una identificación o equivalencia que se define de esa manera. Entonces, dos sucesiones así los llamamos equivalentes o identificables, un rato si los t's, las entradas numéricas, todos deben de ser iguales. Pero en el caso cuando alguno de ellos, sí, y en lugares cuando ti no es 0, entonces los g's también deben de ser iguales. Pero cuando los t's son ceros, entonces los g's ya son libres. Aquí pasa la identificación. Pues entonces las clases de identificación las vamos a denotar de esta manera. Esta es la clase de identificación de esta. Es decir, en algún momento cuando t es 0, entonces el g no importa. Como si fuera aquí una suma de números. Cuando pues alguien es 0, pues entonces no le importa su producto. Por eso de esa manera se denota. Pues entonces este conjunto de identificación se llama E sub G. Y aquí surge una acción natural, bueno, aquí está E sub G. Ahora vamos a definir la topología. Entonces, como hizo Milnor de esa manera, entonces, para cada I, pues existe una proyección de E sub G sobre I, de esa manera, a la clase esta mandamos a TI, proyección, eso es normal, cartesiana. Pero proyección al grupo existe no en todo el conjunto E sub G, sino en esa parte. Es decir, en donde la proyección numérica no es 0. Cuando la proyección numérica no es 0, entonces la otra coordenada GI también está definida unívocamente, por eso de aquí surge también la proyección GI. Pues entonces tenemos esas funciones que de un conjunto que es E sub G salen a espacios topológicos. El intervalo y estos son espacios topológicos, eje todavía no tiene topología. A través de esas funciones definimos la topología más débil en eje que convierte a todas esas funciones a funciones continuas. ¿Okay? Es decir, pues consideramos los abiertos aquí, sus primágenes aquí, los abiertos allá, sus primágenes, pues entonces toda esa totalidad entonces genera una topología como subbase. Esta es la topología que define Milnor. Entonces con esa topología E sub G, esto es lo que se llama la construcción de Milnor, el espacio de Milnor en este caso. Pues y aquí surge una acción de G, naturalmente, así, simplemente multiplicando las entradas de G, pues por G, pues multiplicación. Y esta acción es libre. Libre porque aquí siempre hay alguien que no es 0, pues si no es 0, entonces este alguien no puede ser igual a G2 sin que G sea la identidad. Entonces la acción es libre, esto es bastante trivial. Por lo tanto, podemos considerar la proyección. Por lo tanto, podemos considerar la proyección y después estudiar esta proyección pues, desde la perspectiva de ser G fibración principal. Pues ahora les recuerdo que es una G fibración principal. Es lo siguiente, si tenemos pues allá un espacio libre, entonces la proyección orbital estamos considerando, entonces se llama G fibración principal. Si localmente esa proyección es como una proyección cartesiana, pues más formalmente así, si en cada punto, pues, si en cada punto, en el espacio de órbitas,
cada punto tiene una vecindad U, tal que si consideramos la preimagen de U, pues entonces esa preimagen no es otra cosa que un producto cartesiano por G, pero también equivariantemente. Es decir, como aquí ya teníamos la acción inicial, aquí podemos tener la acción pues, actuando en G por multiplicación, en U no hay acción, pues aquí considerando la segunda proyección cartesiana, pues entonces ese diagrama se hace conmutativo. Pues de esa manera, entonces esto se identifica como G espacio con este. Y la proyección orbital, entonces, en realidad funciona como proyección cartesiana. Por eso se llama pues localmente trivial. Ok, aquí todo está escrito en inglés. Y pues en este caso se dice que P es trivial sobre U. La proyección es trivial sobre U. Esos U son variables dependiendo del punto. Pues entonces si tenemos una cubierta del espacio de órbitas, entonces esa cubierta se llama trivializante. Si P es trivial sobre cada uno de ellos. Pues los teoremas antes mencionados de Gleason y Palais nos dicen que esa proyección es además localmente trivial. Esas proyecciones. Pero esos son teoremas ya más profundos de esa teoría. La trivialidad local. No solamente la continuidad de aquel tau, sino esa trivialidad local. Es decir, muy bien. Sí, esos teoremas pues están finalmente basadas pues, en ese teorema de Gleason que dice que si tenemos un grupo de Lie, un subgrupo H, entonces la proyección pues natural, eso tiene una sección cruzada local. Pues sección cruzada local, pues eso está más conocido, pero me permito recordar aquí, pues sección cruzada local es lo siguiente. Pues aquí sí tenemos estos XH, ¿no? Las clases laterales, pues que constituyen puntos aquí, en X sobre G. Aquí, bueno, no, G sobre H, ¿no? Sobre H, pues aquí todo esto está en G. Pues sección cruzada quiere decir aquí se puede encontrar un U a cada punto, pues tal que finalmente pues este U no es nada que aquí, pues un conjunto cerrado, que cada órbita, órbita, H órbita, corta en un solo punto, sección cruzada. Esto es pues una cosa en realidad que proviene de álgebra lineal. Si consideramos un espacio, digamos, R, un subespacio suyo, L, pues entonces esas cosas, pues cuando se escribe que R igual L más su complemento, pues digamos L', pues entonces aquí hay sección cruzada, pues ese tipo de cosas finalmente se levanta en los grupos de Lie y se da origen a ese teorema. Muy bien. Ahora Milnor, entonces en 53 estudió pues esa proyección y sin suponer nada sobre el grupo, la mayoría de su construcción consiste en sin suponer condiciones así como Lie, compacto, etcétera, nada, pero él demostró que en su caso, en su ejemplo, la proyección sí es una G-fibración localmente trivial. Entonces esto ocurre sin suponer condiciones así geométricas. Pues eso él demuestra pues sin nada, así diciendo manualmente. Entonces, y otra propiedad maravillosa es lo siguiente, que el espacio eje es contraíble. Pues, sentido de homotopías, todo se contrae en un punto. Bueno, aquí se menciona otra propiedad, pero sin entrar en detalles, que cualquier dos funciones equivariantes de cualquier espacio X en G son homotópicas equivariantemente. Ahora, también quisiera darles una sensación
¿cómo es este espacio? Eje finalmente, para que se siga. ¿Qué es esa construcción? Pues la construcción es en realidad muy simple. Miren, si tenemos pues en un espacio euclidiano, pues aquí tengo un punto, aquí tengo un punto, pues entonces podemos considerar el segmento que los une, su envoltura convexa de 2 puntos. Es el segmento que los une. Pues si tengo 3 puntos, pues entonces podemos hacer lo mismo para los 3 puntos. Envoltura convexa de 3 puntos, bueno, en este caso el triángulo o el simplejo en dimensiones altas. Ahora imaginen que pues aquí tenemos una cantidad infinita, numerable, pero de ejes. Entonces pongo más puntos, pues entonces otra vez la envoltura convexa, pues sería en este caso el pirámide, después así simplejos, ¿no? Pues entonces Milnor lo que hace, infla esos puntos. Entonces ahora no son puntos, sino pues un grupo, un espacio topológico. Aquí, imagínense puesto. Ahora pues queremos unir pues, el G con otro G, pero puntualmente todos, ¿no? Por eso imaginen pues, un ejemplo más concreto, el Z2, que ese G es el Z2, pues aquí también G es Z2, que es su unión. En este caso, que es su unión. El Z2, aquí pongo de esa manera el Z2, otra copia de Z2 y vamos a unir todos los puntos del primer grupo con el otro. Entonces se obtiene pues, un círculo topológicamente. Si pongamos otra Z2, unimos otra vez con eso, se obtiene pues, una esfera. Entonces Z2, a ver con esta operación, ¿cómo se llama? Pues no tenemos, no es join, ¿no? Lo que dice el join, pues entonces el círculo, si multiplico con otro, pues entonces esto va a ser la esfera, pues y así hasta digamos n. Pues n veces entonces nos da n, pues más o menos esto es, pues con eso estoy tratando de dar una imaginación. Ahora, imagínense, pero en el caso de Milnor, todas esas propiedades son presentes cuando la cantidad de los factores es infinita, numerable, no finita. Porque si es finita esas cosas, ninguno es cierto, tiene que ser infinita. Ahora, imaginen infinita aquí la cantidad, incluso en caso de los puntos, cuando son puntos, imaginen un número infinito de puntos. Entonces estamos tomando su casco convexo, pues algún conjunto convexo, pero su topología ya no se ve mucho. Pues igual aquí, ahora si considera pues un número infinito, pues eso a veces así, bueno, denotación es una cosa, puede denotar ese infinito, pero eso nada tiene que ver con la esfera mucho, pues en sentido de topología. Pues ahora Milnor entonces hace lo mismo aquí poniendo cualquier grupo. Entonces la infinitud de los factores hace posible pues esas propiedades ya no son más visibles para que les muestre, pero así es. Bueno, menos cuando todos son grupos triviales, cuando todos son puntos, entonces en este caso sí se ve, porque el conjunto convexo, si esto es contraíble, pues eso también se ve, pero esto no es un caso interesante, cuando G es trivial. Pero a partir de Z2, el grupo no trivial, pero el más pobre, ya todo se convierte pues, en una estructura interesante. Por ejemplo, ver que esto es, incluso esto es contraíble, pues ya es interesante y no es trivial, etc. Entonces, espero que les di alguna sensación. Es una cosa pues, interesante esta construcción, pero sorprendentemente de esa construcción no se sabía pues, otras propiedades, digamos, más como su estructura topológica. ¿Qué es topológicamente esto? O como un G-espacio, ¿qué propiedades equivariantes tiene? Entonces, a eso, pues, me dediqué últimamente y ahora sí, hay mucho tiempo, entonces podemos ver los diagramas.
Entonces, propiedades conocidas de topología algebraica de Milnor, entonces es lo siguiente, que finalmente esta fibración localmente trivial es universal en el siguiente sentido. Si tenemos una G fibración localmente trivial, que sea el espacio de órbitas para compacto, en realidad Milnor no supone para compacto o cualquiera, pero dice otra cosa que es numerablemente, etcétera, para no dar esas definiciones, yo supongo para compacto, de eso no se pierde la esencia. Pues entonces si tenemos uno u otro, pues entonces siempre existe una función equivariante de x allá. Aquí está su función inducida a nivel de espacios de órbitas. Esto es una afirmación. Y la siguiente es que cualquier G fibración localmente trivial se obtiene de esa manera. ¿Pero de qué manera? Ahora les recuerdo una operación muy común en topología algebraica, es lo siguiente, el pullback. Pullback es lo siguiente, si tenemos aquí esto y aquí tengo una función continua, pues entonces siempre existe un G espacio libre con su proyección aquí, donde B se convierte su espacio de órbitas tal que se hace conmutativa este diagrama. Esta X, que es el propio pullback, o a veces dicen producto fiber-wise product, producto fibrado, pues se define de manera muy simple. Pues es lo siguiente, aquí está X. Bueno, aquí imaginen el punto rojo que estoy mandando, ¿no? Punteado, pues es esto. Pues X entonces consta de los pares de E y de B, ¿no? Entonces si regresamos aquí, los pares de aquí a aquí, tal que al aplicar esas funciones llegan al mismo punto. Entonces esta es la definición de X en ese caso. Pues entonces esas proyecciones ya surgen naturalmente, ¿no? ¿Cuáles proyecciones? Si es esto, pues entonces esto simplemente es la proyección cartesiana y aquí es la otra proyección. Entonces, si esto por corto denotamos por omega, entonces phi estrella omega es el pullback, lo que acabamos de definir. Entonces, el teorema bien conocido dice lo siguiente. Entonces, phi estrella de omega es una G fibración localmente trivial. Entonces, teniendo omega, si induzcamos esto también es G fibración localmente trivial. Más aún, cualquier G fibración localmente trivial se obtiene de esa manera. Es decir, para algún phi. Siempre existe algún phi que pues, en eso se consiste su universalidad. Y más aún, si tenemos dos funciones de aquí a BG, que regresamos, de aquí, si tenemos dos funciones que son homotópicas, pues entonces sus inducidas, sus estrellas inducidas, son isomórficos como G fibraciones triviales. No voy a dar la definición muy exacta que es isomórfica, pues el isomorfo siempre es muy imaginable, pues a través de funciones equivariantes, continuas y también que preservan las cosas que estamos estudiando. Estos son isomorfos. Pero pues aquí la maravilla es que pues, la homotopía, aunque es una equivalencia muy lejos del homeomorfismo, pero sí captura, detecta y clasifica muchas cosas. Pues aquí está uno de los momentos inesperados para... Muy bien, este es un teorema de universalidad y clasificante. Ahora, aquí viene propiamente pues, mi parte de esa plática, que les quiero presentar otra interpretación de eje, otra definición de su topología, y también ver algunas propiedades equivariantes y topológicas de esa construcción. Para cualquier espacio, consideramos el cono, ¿no? El cono sobre X es una construcción bien conocida, pero siempre, casi siempre, pues aquí, en este conjunto, el cono se dota con la topología cociente.
Esa topología cociente funciona muy bien cuando X es compacto, la base del cono. Cuando no es compacto, la topología cociente es mala, no captura nada, es muy patológico, ni siquiera es T0. Ahora, en ese caso definimos, para bases cualesquiera, no necesariamente compactos, definimos otra topología, lo cual se llama topología débil. Topología débil es lo siguiente, entonces si un subconjunto del cono que contiene el vértice del cono lo llamamos abierto, primero si su preimagen bajo la identificación es natural es abierto, aquí se terminaría la definición del cociente, pero aquí se continúa y además existe una franja con ancho constante que está contenido en T-1. Esta es la novedad. Existe una epsilon, que la franja esta está allá. Pues entonces, eso es una topología que se llama débil y en realidad sí es más débil que la topología cociente. Vamos a considerar esta topología pues en el cono. Reitero, siempre esto es interesante cuando la base no es compacta. Pues aquí, entonces, los que hasta ahora no habían imaginado que es cono, pues aquí está un dibujo, yo creo que ya no era necesario. Muy bien. Ahora, en el caso cuando la base es métrico, aquí están dos puntos, entonces el cono también resulta ser métrico. Ahora voy a definir una distancia entre esos dos puntos, T1, X1, T2, X2. En el caso cuando en X tenemos una métrica. Pues si en X tenemos una métrica D, resulta ser una fórmula escrita de esa manera, nos da una métrica en el cono que está muy bien ligado con la métrica D. Pues si D, por ejemplo, es completo, eso también es completo, esto está acotado por raíz de 2, etc. Ahora, usando los conos, vamos a definir la topología de Milnor de otra manera. Temporalmente, incluso en vez de E sub G del conjunto de Milnor, voy a usar otra denotación. J. Es lo mismo, es lo siguiente, miren. Aquí si consideramos el producto de los conos, pues dentro de ese producto cartesiano también podemos considerar estas sucesiones en donde casi todos los TI son ceros y los que quedan su suma es 1. Es decir, la misma identificación como en el caso de Milnor. Bueno, nosotros estamos interesados cuando aquí todos los X son G, pues vamos a denotar entonces este es un subconjunto del producto cartesiano de G, da la potencia numerable. Y aquí entonces ya podemos inducir pues una topología, ¿no? Pues ya sin meternos en esas proyecciones, etcétera, entonces nuestro J, esto era subconjunto, ¿no? Subconjunto aquí, pues le falta la topología aquí. Pues la topología ahora yo pongo la inducida. Bueno, aquí, perdón, aquí era conos, ¿no? Entonces, conos de G, un número numerable de veces. Entonces, ¿qué es una topología? Aquí sabemos, entonces la inducida aquí lo pongo. Bueno, aquí hay acción de grupo igual, naturalmente, coordenada por coordenada aquí. Esa acción aquí no es libre porque el vértice siempre está fijo, pero la misma acción restringida aquí, pues lo hace libre, un espacio libre. Entonces con la topología ya inducida, pues esto es lo que yo ofrezco como una pues, alternativa más transparente para definir la topología porque de aquí se ven más claramente algunas propiedades. Pues entonces aquí está, para decir que esta es la misma cosa de Milnor, pues entonces demuestra ese teorema que EG es G homeomorfo a esto. Y el homeomorfismo pues es muy natural y casi única,
Entonces esta es la clase de Milnor. En el caso de Milnor lo mandamos a esta sucesión, pues allá. Y después se demuestra que es un homeomorfismo. Bueno, el equivariante está claro. Si aquí actúo, aquí surge un G, pues igual aquí. Entonces equivariante. Entonces aquí el momento, pues digamos, menos trivial es demostrar que esa función es homeomorfismo. Pues esto entonces es cierto, créanme, pues ahora, si no, después de la plática pueden pedir más detalles. Muy bien, entonces esto es el teorema. Pues entonces la topología hay que definir de esa manera. Entonces considerar conos, producto, pues entonces la inducida y ya. Y eso hace más, por ejemplo, si a partir de la definición de Milnor tratemos de ver esto, si G es metrizable, entonces este es metrizable o no. Pues entonces no es tan visible. Pero a partir de aquí sí. Porque si G es metrizable, ya les mostré, pues entonces el cono es metrizable, producto numerable de metrizables es metrizable, pues la inducida es metrizable. Por ejemplo, esto. Pero esto, por ejemplo, pero no fue ese el propósito. El propósito eran descubrir propiedades equivariantes de la construcción de Milnor. Ahora ya olvidamos de J, ya voy a usar la denotación clásica, E sub J, que es lo mismo. Pues entonces aquí están las preguntas que, sí, como era contraíble la construcción, entonces ya surgió la esperanza a través de preguntas si estos espacios son retractos absolutos o G retractos absolutos o GANRs y qué tal propiedades analógicas de su espacio de órbitas, BG conocido en álgebra topológica como espacio clasificante, pero de eso no vamos a meter en esto. Y finalmente, pues yo nunca he visto, hasta los años 90, que alguien pregunte qué es la estructura topológica de estos espacios. Bueno, en estos ejemplos pues, triviales sí, como 2 veces Z2, entonces esfera, otra esfera, etc. Pero en general, ¿cuál es la estructura como espacio topológico? ¿A qué se parece esa construcción? Bueno, aquí estoy recordándoles que es un retracto absoluto, pero aquí tengan cuidado, las definiciones, aunque yo uso las mismas letras, pero están restringidos para espacios con acciones libres. Es decir, cuando aquí decimos que X es G extensor absoluto, pues quiere decir cuando aquí yo tengo un espacio, G espacio libre, metrizable, subconjunto cerrado invariante, entonces cualquier función de aquí de allá se extiende. Y además, cuando X es metrizable, entonces lo llamamos G retracto absoluto. ¿Okay? Entonces, si borramos el G, pues entonces arribamos a la noción de retracto absoluto, que desde curso de topologías 1 conocemos, es la propiedad básica que goza el intervalo 0,1, pues con un nombre un poco erróneo cuando dice teorema de Titze de extensión. Bueno, en caso metrizable es de Titze, pero cuando es normal, los espacios deben ser Titze-Urysohn. ¿Por qué? Porque pues, Urysohn demostró la primera vez. Pues yo tenía un profesor, descansa en paz, en la Universidad de Moscú, Postnikov, un matemático famoso, era muy bromista. Decía, ¿saben por qué se llama de Titze ese teorema? Porque lo demostró Urysohn. Bueno, este era el caso. Muy bien, entonces, en cuanto de acciones, propiedades equivariantes de la construcción de Milnor, tenemos esto. La acción natural de G en esto es propia. Propia, yo creo que sí voy a dar la definición, pues quiere decir buena acción. Y esas propiedades, a quien estaba dedicado, que EG es G retracto absoluto, es decir, goza esa propiedad de extensión. Si aquí tengo EG sub G, entonces esa goza esa propiedad, digamos, al estilo del teorema de Titze-Urysohn.
de esto, y después pasar al espacio de órbitas. Evidentemente aquí se pierde la acción, pero la propiedad AR no se preserva por su totalidad, sino ANR se preserva. Entonces la diferencia entre AR y ANR es la contraibilidad. Arriba hay contraibilidad, abajo no. Entonces por eso aquí es ANR, pero no AR. Pero esa propiedad yo tampoco pues he visto antes. Muy bien, entonces estos son los, aquí falta poco, y ahora, ¿qué es una acción propia? Una acción propia introducida por Palais es lo siguiente. Entonces, en un G espacio, un subconjunto se llama pequeño si desde cualquier punto se ve pequeño. Es decir, cualquier punto tiene una vecindad que esta cosa, que consta de los Gs, que su traslación de S a V no es vacío. Entonces, este conjunto de traslaciones no está grande, es decir, tiene cerradura compacta. Entonces, en este caso, S se llama pequeño, pues entonces el espacio se llama propio si cada punto tiene una vecindad pequeña, en el sentido de Palais esto. Pues esta es una generalización de acciones de grupos compactos. Pues de la definición se ve que cualquier acción de cualquier grupo compacto sí es pequeño. Pero si el grupo no es compacto, pues entonces esta es una generalización natural de esa definición. Pues esa definición es bien conocida en geometría clásica como propiamente discontinuo. Es un término tal vez no muy bueno porque aquí todo es continuo, pero así se llamaba. Pues en sistemas dinámicos también es bien conocido bajo otro nombre, sistemas dinámicos dispersos o dispersivos. Muy bien, entonces, otro teorema dice que la construcción de Milnor nos brinda un G espacio universal ya en sentido de topología general. Es decir, es un G espacio libre en donde primero es separable métrico, cuando G es de Lie, entonces separable métrico, en donde se meten de manera equivariante y homeomorfa todos los G espacios separables, metrizables y libres. Entonces, universal también en este sentido. Y así una observación, remarco, dice que este estilo, espacios libres, también se puede obtener de otra manera, considerando el cono numerable, quitando el único punto fijo, el vértice, pues otra vez se obtiene un espacio ya libre, pues ese también es universal en este sentido. Pero de esa construcción, a través de los resultados de topología de dimensión infinita, se puede deducir que este espacio es homeomorfo al espacio de Hilbert, L2. Pues entonces, después de saber esto, pues ya creo que debe de arribar la pregunta. Entonces, ¿cuál es la estructura topológica de este espacio libre? Entonces, ¿es parecido o no? Pues parecido, entonces no necesariamente L2, ahora les voy a mencionar, pero parecido. Entonces, esto fue hecho pues en 92 con un matemático Taras Banach, ahora bien conocido, aquel entonces era muy joven cuando lo conocí. Entonces aquí se calculó la estructura topológica de E sub G cuando G es de Lie. Pues resulta que es homeomorfo a un espacio lineal normado, pero ya no completo, por eso no es L2, sino es un subespacio de L2, pues bien clásico, así. Todas las sucesiones, quienes tienen la cola 0 y nada más, pues L2F significa eso. Entonces, eje siempre es homeomorfo a esto, a partir de cuando G es Z2 y para arriba. Cuando dicen esfera, pues es esfera, entonces no es muy esfera, es esto, topológicamente.
Sí, perdón, ahora sí, ahora termino, entonces. Y BG es igual, pero no es igual a eso, pero es variedad de dimensión infinita modelado en eso. Entonces, su subespacio. Bueno, aquí ya creo que ya llegamos al fin. Gracias. Una pregunta. Pues ahora sí. ¿Es 2F con la topología de norma? Sí, de norma, sí, con la topología inducida de norma. Sí. ¿Alguien más? A ver si no hay. Existe una construcción para E barra, creo que de funciones complejas que tienen valores reales. ¿Tienes un análogo de eso? Pues, yo nunca he pensado, pero ahora tú cuando me preguntas, pues yo estoy pensando positivamente. Yo creo que, pero yo no sé, yo no he visto esto. Pero sí, pues entonces hay que pensar en eso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues damos las gracias a la persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.